Sí. Adelante. Muy buenos días, pues a mí me tocó el tema de gráfica pictográfica, una breve explicación de lo que se va a explicar. La gráfica pictográfica, por lo general, tiende a expresarse de que son gráficas prácticamente en dibujos, como dar una información detallada que se explican en figuras para utilizar un lenguaje adecuado, ¿verdad? Uno de los procesos importantes de esto es darle a las personas en gráficas un porcentaje de poblaciones, podría ser como ejemplo de poblaciones de personas o de alguna estadística en forma representativa de dibujos, ¿verdad? Como lo explica en este dibujo. Aquí tenemos una representación gráfica de una máquina de bebidas. Por lo general aquí es desarrollado más gráficamente que lo observas que no utiliza más que nada elementos como figuras como unas latas de bebidas, ¿verdad? Entonces tenemos este ejemplo. Una de las características de estas gráficas pictográficas son la sencillez, que por ejemplo nosotros tenemos que darle un elementos de distribución principal al lector de que sea gráfico. La dos sería una legibilidad de ítems gráficos. Entonces, en este punto son las representaciones de dibujos. Nosotros vamos a explicar sobre lo que vamos a graficar, ¿verdad? Que es identificar el texto en forma de dibujo. La referencialidad sería la representación del dibujo que se va a dar correctamente. Y la comprensión que tiene que ser un dibujo detallado que se exprese de lo que nosotros estamos graficando. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo podemos detallar una gráfica pictográfica, que es lo que en el tema en sí es lo que estamos diciendo. Y gracias. Muy bien, este sería el ejemplo de gráfica pictográfica y este sería un gráfico de dibujos. En este ejemplo encontramos que dice, una encuesta realizada a niños de quinto primaria que llevaron fruta a la escuela el día lunes. ¿Cuántos niños llevaron manzanas según la gráfica? Entonces, este círculo azul representa a cada niño de quinto primaria que llevaron fruta a la escuela. Por lo que podemos contar, son en total 7 niños los que llevaron manzana el día lunes a la escuela. Eso sería todo. Ya. Bueno. Buenos días, compañeros. Lo que nosotros venimos a presentar era que era una gráfica de barras en el subtema de una gráfica pictográfica. Lo que podemos ver es que es la representación de varios dibujos, ya sea animados o formas geométricas que se pueden realizar en lugar de una representación de barras. Esta para que se tenga un concepto más gráfico y se pueda representar mejor. Podemos tener como ejemplo aquí que se contabilizan ovejas, que está Millari, Álvaro y Maximiliano. Cada oveja cuenta como 5 ovejas, entonces aquí serían 20, aquí 25 y aquí 5. Y otra que tenemos aquí es de balones de fútbol, que representa lo mismo. Gracias. Tal como ustedes han dicho, adicional a lo que ustedes han comentado, quiero indicarles que todas sus gráficas deben tener el objetivo, cuál es el sentido de ese estudio, de esa evaluación, qué es lo que perseguimos con realizar ese análisis. Es importante hablar de la población a la que se le ha realizado el estudio, si son niños, adolescentes, adultos, ancianos, son estudiantes, son trabajadores, son comerciantes, ¿a qué se refiere? Esta gráfica nos dice cantidad de agua utilizada por una persona cada día en los Estados Unidos. Pero ¿a qué estado se refiere? ¿En qué fecha se realizó esto? ¿Cuál es la empresa que está realizando el estudio? ¿Quién es la persona responsable? Actualmente tenemos los medios de comunicación
virtual e incluso adicional a la fuente se coloca una dirección electrónica para que las personas contacten, mire esto, mire lo otro, que hagan aportes, que hagan comentarios, que hagan sugerencias. Todo eso es valioso y debemos anotarlo en las gráficas que nosotros elaboremos. ¿Por qué? Porque una gráfica dice más que 1000 palabras y la gráfica debe estar completa. Con esto nos quedamos entonces. Hay muchísimos tipos de gráficas en donde ustedes pueden ver y lo mismo, ¿verdad? O sea, mientras más concreta tengamos la información, va a ser mucho más interesante para todos. Quedo a sus respetables órdenes por si tienen dudas. Presentar gráfica de pictogramas. Como mis compañeros anteriormente ya habían mencionado, la gráfica de pictogramas son iconos para dar una buena perspectiva general más llamativa de pequeños conjuntos de datos descriptivos. Como pueden ver el ejemplo aquí del número de árboles por explotación agrícola. También los tipos de pictogramas son entre gráfica de barras, gráfica de dibujos y gráfica de áreas. La gráfica de barras, las barras son dibujos o símbolos de longitud proporcional a la frecuencia de cada categoría o valor. Y la gráfica de dibujos son en sí anuncios. Y la gráfica de áreas, el dibujo o símbolo varía de tamaño proporcional a la frecuencia. Un ejemplo de lo que podrían ser la gráfica de pictogramas es el que tenemos aquí abajo. Es un grupo de personas que pueden hablar el idioma, son nativos de Francia, Italia, España, Alemania y Portugal. Y que cada figura de personas equivale a 10 personas del mismo grupo. Gracias.